Muy bien. Vamos a comenzar, queridos hermanos. Gloria a Dios. Hoy día quiero compartir con ustedes lo que está pasando, queridos hermanos, en el Perú y en el mundo acerca de la Iglesia de Cristo. Yo quiero comenzar con ustedes a instruirlos en el conocimiento de la verdad para que ustedes sepan, ¿cómo les explico? Los parámetros dentro de los cuales ustedes se deben mover. En la instrucción pasada estuvimos viendo, ustedes se acordarán, las características. Gracias, hijita, aquí no. Gracias. Las características que van a imperar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y les estuve hablando de que las características, y ya las estamos viendo, ¿verdad? Cuando vemos las noticias, vemos la televisión, vemos que las cosas de verdad están muy mal para nosotros la iglesia por el mal testimonio que se está dando. Pero una de las cosas que hoy en día también es uno de los problemas que tiene dentro la iglesia. ¿Cuál es? Las iglesias familiares. Las iglesias familiares mal dirigidas. Y como ustedes se podrán dar cuenta en el título, se dice iglesias familiares mal dirigidas. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Que hay iglesias familiares bien dirigidas. ¿Sí o no? Porque, hermanos, en realidad, para poder entender los conceptos de iglesia familiar, tú tienes que ir a las Escrituras y te vas a dar cuenta, queridos hermanos, que en las Escrituras vas a encontrar que la iglesia de Cristo, en Hechos de los Apóstoles, se fundó a través de iglesias familiares prácticamente. O sea, comenzaron a reunir, habían reuniones en casa, porque en ese tiempo no habían templos. Comenzaron primero casa por casa, porque el templo de Jerusalén estaba ahí, entonces iban al templo y aparte tenían reuniones. Ahorita le voy a mostrar los textos, paso por paso le voy a estar mostrando para que ustedes sepan cuál es la verdad de todo esto. Entonces, iglesias familiares existen, sí, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué cosa es una iglesia familiar mal dirigida? Primero voy a hablar de las iglesias familiares mal dirigidas. Y luego de ahí vamos a ir entrando ya a los textos en sí. Es una iglesia que se ha abierto por una familia en concreto, padres, hijos, incluso tíos o familiares cercanos. Este tipo de iglesia, su piedra angular, escuchen, estamos hablando de las iglesias familiares mal dirigidas. Este tipo de iglesias, su piedra angular es la familia mismo. Escuchen bien, la piedra angular de estas iglesias es su familia misma, no es Cristo. Pero en el momento de predicar dicen, no, el fundamento no, la piedra angular de la iglesia es Cristo. Pero en la práctica no lo es. ¿Y por qué, pastor? Porque simple y sencillamente estas iglesias familiares mal guiadas, mal formadas, ¿qué es lo que sucede? Ellos toman las decisiones, ellos son lo que, todo gira alrededor de ellos. Si el fundamento de la iglesia es Cristo, entonces debería ser Cristo el que dirija su iglesia por medio de las Escrituras y por medio de los siervos de Dios. ¿Correcto? Ahora, miren lo que sigue diciendo. Este tipo de iglesia, su piedra angular es la familia misma, no es Cristo, aunque es mencionado según las Escrituras, pero no viven bajo este principio. Y esto quiero que sepan que no es el concepto para la iglesia solamente, sino para nuestras vidas personales. Nuestras vidas personales
la piedra angular de cada uno de nosotros debe girar alrededor de Cristo. Nuestras decisiones, me voy del país o me quedo, estoy dentro de esta iglesia, me voy a otra iglesia. Todas las decisiones de trabajo, acepto este trabajo o no, debe ser Cristo la piedra angular que nos dirija a tomar las decisiones, no tus sentimientos, no tus emociones. Ahorita le voy a comenzar a mostrar los textos. ¿Cómo sabemos que Cristo no es la piedra angular de esa iglesia? Porque no se dirigen por la palabra de Dios. En estas iglesias básicamente hace lo que el patriarca dice, hacen lo que el patriarca les enseña. Por supuesto, la Biblia es utilizada para poner los fundamentos. Sin embargo, no vive bajo los principios establecidos por Cristo. Por eso que decimos que la piedra angular de esa iglesia no es Cristo, sino la familia. Escuchen, los cargos que se ostentan dentro de estos lugares, dentro de estas iglesias familiares, si es una iglesia, serían pastor, secretario, tesorero. Estos cargos, por ejemplo, lo van a llevar miembros de la familia. Por lo general, lo van a llevar miembros de la familia. Si es una asociación, presidente, tesorero, secretario, vocal, también van a tratar de que todo esté formado por los mismos familiares. Si reciben apoyos internacionales o nacionales, salen a nombre muchas veces de estos familiares y lo disponen como crean conveniente. Esto, hermanos, no es necesario, ¿verdad?, que les ponga ejemplos. Ustedes mismos han visto en las noticias las cosas que han estado sucediendo por culpa de estas iglesias familiares, el mal testimonio que han dado. Incluso hasta el día de hoy, si alguno recuerda, no voy a decir nombres, los juicios siguen saliendo hasta el día de hoy, las protestas de las ovejas de las iglesias, que en el momento de agarrar y comenzar a reclamar lo que es justo, hemos trabajado, hemos hecho, así como lo han hecho ustedes aquí. Entonces, ¿qué sucede? No han recibido nada, todos los inmuebles han estado a nombre de la iglesia y de los familiares, todos están asegurados. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? De las noticias que se ha estado hablando de estas cosas. Muy bien, si dentro de estas instituciones hay problemas de caída en pecado, son resueltos bajo las normas instituidas por ellos mismos. Y la persona puede seguir ministrando sin ningún tipo de problema, aunque tal vez lo tengan que mandar a otra sucursal. O sea, solucionan así el problema. Ya, acá en esta iglesia no vas a poder seguir ministrando, vete a la otra sucursal que tenemos allá en Comas, y ahí tú dirige, y ahí comienza de nuevo, y por favor ya no sigas cayendo. Eso es lo que hace una iglesia familiar mal formada. ¿Me están entendiendo? Ya. Muy bien. Acá estoy poniendo cómo queda el acto de justicia de estas acciones, ¿verdad?, de pecado frente a Dios mismo y frente a la iglesia. O sea, son actos de injusticia. De esta manera los escándalos se amontonan y los tropiezos, escuchen, y este es uno de los puntos más importantes que estas iglesias causan, y los tropiezos a diferentes tipos de personas son incalculables. Es por eso que muchas personas utilizan estos incidentes, las caídas de los líderes de estas iglesias, producido dentro de esta iglesia, para decir la razón de por qué no quieren congregarse. Sin querer, en este tipo de instituciones llamadas iglesias familiares, predicando de un Cristo Salvador, les terminan cerrando las puertas a las personas para su salvación y los terminan condenando en vida. Porque si esas personas, al ver las caídas que se suscitan, agarran y se van de la iglesia, no, yo ya no quiero saber nada de la iglesia, no se van a otra iglesia, se van de la iglesia renegando. Si acá están así y se van, y hermano, haz de cuenta que en esa semana, en su trabajo, en ese mes, fallecen, ¿cuál crees que va a ser su destino eterno? Se perdieron para siempre, pero su sangre de ellos va a ser demandada de los vivos. Estas son iglesias familiares mal fundadas.
una de las problemáticas más fuertes que existen en estas personas, escuchen, es que estas personas que la han abierto anteponen a su familia a la palabra de Dios y es allí donde surgen los conflictos. Ya, y de ahí paso ya a otro tema que tal vez después, que tiene que ver también con iglesias familiares mal formadas. ¿Cómo es esto, queridos hermanos? Esta es una iglesia familiar que están mal dirigidas, mal formadas. Los que las están dirigiendo, ellos son los que toman las decisiones, hacen y deshacen, y sí, es cierto, utilizan las escrituras para predicarlas, las anuncian y todo lo demás, pero en el fondo no se dejan dirigir por ellas. Al final toman las decisiones. Hoy día les voy a compartir, ya les compartí el primer punto, ¿cuál es una iglesia familiar mal dirigida? Ya les dije cuál es. Ahora les voy a mostrar en las escrituras, porque hermanos, ustedes lo que tienen que hacer es aprender a pensar conforme Dios piensa. Y hermanos, y acá te quiero aclarar un punto que es muy, muy importante. Dios nos dejó un libro llamado las Sagradas Escrituras, ¿saben para qué? Para corregir nuestra mala manera de vivir, de pensar. Porque de nuestra manera de pensar sale nuestra vida, ¿correcto? Pero no solamente por eso, hermanos. A través de un pastor, el Señor está purificando tu manera de pensar. ¿Saben por qué? Tu manera tienes que cambiar tu pensamiento de vida. ¿Saben por qué? Porque un día, escuchen bien, tú vas a vivir con Dios por la eternidad. Y hermano, no vayas a pensar, hermano, que el hermano Percy es radical. No, es la escritura. Y allá en el cielo, hermano, solamente van a vivir con el Señor los que estén de acuerdo voluntariamente. Ustedes creen que va a haber lugar, Señor, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo contigo en esto, pero después en lo demás estoy bien. Pero en este punto sí, Señor, sí, no. No, tengan mucho cuidado, ¿eh? En la presencia de Dios, allá en el reino de los cielos, no va a haber tal cosa de que yo tengo mi manera de pensar. No, es que saben qué pasa, Dios, tú tienes que ser empático, tienes que comprenderte, tienes que meterte en mis zapatos. No, Él no tiene que meterse en nuestros zapatos. Nosotros manejamos, hermano, una serie de conceptos hoy en día dentro de la iglesia que nos están acabando. Por eso es que yo les he dicho un montón de veces, el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Y nosotros, como lo vemos este tipo de comportamientos en el mundo, no, pero está bien, todos lo hacen. No, hermano, no está bien. Y el hecho de que todos lo hagan no significa de que esté bien. Tú lo que tienes que pensar es, ¿va de acuerdo con la palabra de Dios? Y ahí, hermanos, escúchame, ahí viene la verdadera guerra del cristiano. El apóstol Pedro por eso dice, porque no habéis resistido hasta la sangre, dice. Como cristiano tú no has resistido hasta la sangre. ¿Por qué? Porque todavía no te levantas y dices, ¿saben qué? No, esto se está haciendo mal. Hoy en día, hermano, nos movemos dentro de la iglesia por amistad. Lo que más pesa dentro de la iglesia es la amistad que tengo con una persona. Es que ella es mi comadre, él es mi compadre. ¿Cómo lo voy a fallar? Al decir eso, estás fallándole a Dios. Tú tienes que decidir, ¿eres compadre de ellos o eres un siervo de Dios? ¿Eres papá o mamá de tus hijos o eres una hija de Dios? Y dentro de un momento te les voy a enseñar bíblicamente hablando cómo son los pensamientos de Dios acerca de la familia, acerca de la formación de la iglesia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque, hermano, entiendan, escuchen bien, por favor. Yo les voy a enseñar hoy día la verdad y para que vean la gente que nos sigue, para que vea cómo debe ser dirigida una iglesia. Ahora, ustedes
algunos de ustedes o de los que me están viendo por la pantalla no están de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Correcto. Yo voy a pelear contigo y me voy a poner boca a boca contigo, no, que te tienes que sujetar, no. No, mi hermano, yo no me voy a poner a discutir contigo. Yo no te voy a llamar, ¿sabes qué, hermanita? Ven, por favor, vamos a conversar, ¿qué está pasando? No, no te voy a llamar. ¿Por qué, pastor, no me va a llamar? Porque tú ya no eres una niña espiritual. La mayoría de personas aquí tiene ¿cuántos años en la fe? ¿Están esperando que yo las llame? Yo me gozo de que en esta iglesia la mayoría de personas ha venido a hablar conmigo y a decirme sus conflictos y problemas. Adelante, siervo de Dios. De verdad es una bendición. Solas han venido, pastor, quiero hablar con usted. Pastor, tengo este problema. Pastor, tengo este dilema. Pastor, me pasó esto. O nos han invitado a su casa. Gloria a Dios. Solas. ¿Y los demás? No, pero yo estoy esperando que el pastor me llame. No te voy a llamar. ¿Por qué? Porque Dios trata a las personas de acuerdo al tiempo que tienen en la fe. Eso está claro, hermano, ya les enseñé. En la parábola del sembrador, cuando comienza, Jesús agarra y comienza diciendo, cuando le preguntan, ¿verdad, soy discípulo? Señor, no entendemos la parábola. ¿Qué cosa le dice Jesús? A vosotros os es dado conocer el reino de Dios. Y nosotros decimos, es que Jesús es amor, sí, es amor. Pero ese Jesús de amor demanda de ti crecimiento. ¿Cómo así, pastor? Sigan leyendo, lean los evangelios, pero lean para aprender. Tienen el problema de la levadura de los fariseos. Jesús agarra y había tenido una confrontación con los fariseos y los escribas. Y Jesús agarra y le dice, cuidado con la levadura de los fariseos. Y los discípulos comenzaron, ¿verdad? Niños todavía que pensaban que siempre iban a ser tratados como bebitos. Ah, es porque no trajimos pan. Sí, seguramente por eso. Jesús agarra, voltea. ¿Cómo han dicho? ¿Que no han traído pan? ¿Que no se acuerdan que cuántos panes hicimos de 5 pescados? 5 panes. ¿No se acuerdan de los 4,000? ¿Cuántos fueron alimentados? Y qué interesante, cualquiera diría que al final el Señor Jesús, que tiene tanto amor por sus siervos, les explicaría, ¿verdad? No, no les explicó. ¿Cómo? ¿Todavía no entendéis? ¿Les explicó la levadura? No les explicó. ¿Por qué? Tienes que crecer. Y hermanos, los discípulos solamente estuvieron con Jesús 3 años y medio. ¿Cuántos años tenemos nosotros en la fe? Y luego sigue pasando y uno dice, no, Jesús es así, ¿no? Jesús es amor y es misericordioso, y lo es, pero tú estás entendiendo mal el amor de Dios. Llega lo contaminado, lo que entra, no es lo que contamina el cuerpo, sino lo que sale del hombre. Y los discípulos otra vez, no, Jesús es amor, hay que preguntarle. ¿Y cómo le responde? ¿Que todavía ustedes están sin entendimiento? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Todavía tienen endurecido el corazón? ¿Se parece al de Mateo 13 cuando comienza a hablar en la parábola del sembrador? No. Pastor, ¿y por qué sucede ese avance? Porque espera que cada enseñanza tú estés atento, tú crezcas, te están preparando para el reino. Yo no sé por qué no pueden entender las personas ese punto tan importante. Dios es santo. Solamente de lo único que hablan de Dios es de amor y misericordia, y lo es. Envió a su Hijo para salvarte. Pero después de ser salvo, espera ver en ti madurez, crecimiento y todo lo demás. Hermana, pon este texto, mira lo que dice. Si no, hermano, que nosotros, ¿saben qué? Nos gusta. Señor, por favor, ayúdame, Señor. Miren lo que dice las Escrituras. Hebreos 5:11. Nos gusta mucho, hermanos queridos, ser niñitos.
Tienes 20 años en la fe, quiero ser niño. Miren lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Escuchen, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eres tardo para oír. Sigue. Porque debiendo ser ya maestros, con 3 años y medio que estuvieron los discípulos y luego 50 días más, salieron maestros. ¿Cuántos años tenemos nosotros en la fe? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Primeros rudimentos significa primeras enseñanzas. Continúa. De las palabras de Dios, las primeras enseñanzas, volver al ABC, a la leche. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sigue. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Palabra de justicia. ¿Qué significa eso, pastor? Fuiste llamado para juzgar. Pero hoy en día decimos, no, hermano, nosotros no debemos juzgar. Cuando Jesús dijo que no juzguemos, se refería no carnalmente. No juzguéis, en Juan dice, según las apariencias, juzgad con justo juicio. Fuiste llamado a juzgar. ¿A juzgar a quién, pastor? Uno, a ti mismo. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy obrando dentro de los parámetros bíblicos? ¿Estoy haciendo las cosas como Dios manda? No como el pastor dice, simplemente como Dios manda. Y 2, para juzgar a aquellos hermanos en la iglesia que todavía, a veces cuando entran recién en los primeros años, están dando tumbos, caídas, y necesitas que le guíes, necesita la guianza de un ser maduro, no que entres con amistad, no, que entres con la palabra de Dios y le guíes. ¿Para qué? Para que no solamente yo sea salvo, sino también él. Eso es lo que yo busco con ustedes. Miren lo que sigue diciendo. Sí, hijita. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Se dan cuenta? Para los que por el uso, o sea, constantemente están haciendo. Y no es que se refiere, hermano, que estás metido dentro de la iglesia. No. En tu trabajo estás haciendo la obra de Dios. El otro día una hermana se fue, se estaba yendo a Lima y mira cómo son las cosas del destino. Se baja en Puente Piedra y hace una parada y luego se iba a ir a Lima. Perdón, hizo una parada, no en Puente Piedra, hizo una parada en el camino porque el carro se malogró o algo así. Y justo cuando está ahí, ve que había un hombre paralítico. Y el Señor, miren, escuchen, está ahí ella paradita esperando el próximo carro, ¿verdad? Porque el otro se ha malogrado. Entonces está esperando y el Espíritu le dice, ve a ese hombre que está en silla de ruedas y dile que si no se arrepiente de su pecado, le va a venir algo peor. ¿Tú sabes cómo se puso la hermana en la calle? ¿Qué? Señor, ni siquiera lo conozco. Finalmente, hermano, después de bastantes luchas, fue y se lo dijo. El hombre agarró, la miró a los ojos, le dijo, sorprendido, ¿quién es usted? El Señor me ha dicho que le diga eso solamente. ¿Cómo sabía usted que yo he sido creyente? ¿Cómo sabe usted que yo estoy paralítico por pecado? No necesitas ser tú, hermano, estar metido en la iglesia todo el tiempo. Y esta hermana tiene varios testimonios de ese tipo. En un carro también el Señor le dio una palabra para una mujer que estaba a su lado y le dice, tú has abortado, estás haciendo mal. ¿Quién se atreve a decirle a otra aquí? El escándalo. Estamos siendo utilizados así nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy hablando? De eso está hablando el texto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Continúa, hija.
Por tanto, dejando ya los rudimentos, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Qué palabra usa? A la perfección, hermanos. Una palabra que ha sido relegada de la iglesia porque dice, no, hermano, Dios no te llama a ser perfecto, Dios te llama a progresar, a santificarte. ¿Y ese texto qué dice? Dios nos está llamando a perfección de vida. Pero ¿te das cuenta cómo nosotros cambiamos los términos? No, lo que está diciendo acá el Señor es, ¿sabes qué? Se está refiriendo a que debes crecer, crecimiento, no perfección. Y ya cambió la palabra de Dios. La palabra perfecto ahí significa también completo, totalmente equipado. Pero nosotros cambiamos las palabras a nuestro antojo y así le enseñamos a los hermanos. Por eso es que cuando yo escucho a pastores, cuando converso con pastores, converso con hermanos, la frase que siempre me dicen, pastor, ¿acaso hay alguien perfecto? Y por eso siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez, porque en su mente todavía no ha entrado el pensamiento de perfección. ¿Por qué no ha entrado el pensamiento de perfección? Porque en su iglesia no lo predican. ¿Se dan cuenta? Sí, hijo. Miren ahora las doctrinas que eran para los niños. No echando otra vez, miren, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ya eso debería ser pan comido para nosotros. De la fe en Dios. Arrepentimiento, fe, sigue. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. En mi iglesia, después de 3 años, creo que di esa enseñanza por primera vez. Imposición de manos. Y es una de las enseñanzas básicas que se le debe enseñar a los nuevos. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Continúa, hija. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así que, hermano, entiendan, nos están preparando para vivir con Dios. Y con Dios no hay medias tintas. Ay, hijita, ¿no estás de acuerdo en este punto? No te preocupes, yo te entiendo, soy un Dios de amor. No, no te va a decir eso. ¿Nunca han leído ese texto que dice en Apocalipsis que Jesucristo viene a juzgar, a reinar sobre la tierra con vara de hierro? ¿Qué creen que significa vara de hierro? ¿Crees que va a venir como cordero, como la primera vez? Hebreo capítulo 10 dice claramente, va a venir sin relación con el pecado. Yo ya arreglé el asunto del pecado, no lo arreglaste tú en tu vida, es igualito que el arrebatamiento. Se llevó a los arrebatados, pocos hombres. Y dice Dios, cerré el capítulo de la iglesia, gloria a Dios, acabó su tiempo. Pero Señor, y los que se quedaron son multitudes, son millones. Cerré el capítulo de la iglesia. Aprendan cómo es Dios. Por favor, abran los ojos. Ese es nuestro Padre Celestial. ¿Y saben qué? Yo estoy de acuerdo con mi Señor. Y por eso es que soy como soy. Yo no estoy fingiendo ser pastor, no estoy aparentando ser consagrado a Dios, lo soy 24 horas al día. ¿Por qué? Porque he aprendido de Dios que Él es todo para mí. Eso significa vara de hierro, que cuando Él esté juzgando, en el milenio no va a permitir esas cosas. No va a permitir esas cosas. Los juicios van a ser sumarios y van a ser inmediatos en el tiempo del milenio, porque sí va a haber maldad por si acaso. ¿Me han entendido? Yo los estoy preparando, vuelvo a repetirte, voy a dar este mensaje hoy y sigo para adelante. ¿No te gustó? ¿No te parece? Sigo para adelante, igual como Dios lo hace. ¿Quieres tener una conversación conmigo? Ven y búscame.
No esperes que te llame, no te voy a llamar, excepto que Dios me dé una palabra para ti que es diferente. Y sí he llamado a varios para darle palabra de esta iglesia y de otras iglesias, incluso de otros países. Pero si no es eso, ven y búscame. ¿No estás de acuerdo con algo que dije? No lo comentes con otra persona, ya te lo dije. Dímelo a mí y yo te voy a explicar. Porque muchas veces agarramos y decimos, no, el pastor no está obrando con justicia. ¿Cómo sabes tú que no estoy obrando con justicia? Porque no te parece a ti que yo soy justo. Mejor sería bueno, queridos hermanos, que vengan y me consulten antes de hacer un juicio. No te vayas a meter en problemas y termines con una enfermedad de la cual no vas a poder salir. De verdad se los recomiendo. Sobre todo, tengan mucho cuidado con aquellos pastores que sí viven en santidad, que sí viven conforme la verdad de Dios, porque con ellos son los que vas a tener problemas. Dios no permite que de sus siervos se hable mal. Tarde o temprano te va a caer el juicio. ¿Está claro? Muy bien. El primer texto que quiero mostrarles es Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Cómo está fundamentada la iglesia, pastor? Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Piedra del ángulo se refiere, hermanos queridos, a la piedra angular que va en base de todo edificio que se va a construir encima. Eso lo saben los arquitectos. Esa fundamental es una base que se pone abajo para que soporten los terremotos, soporten los fuertes vientos y cosas por el estilo. Pero el texto dice algo bien interesante: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Cristo es la piedra angular, pero el que edifica es el apóstol y profeta. Recuerden, apóstol y profeta. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Profetas. ¿Quién escribió el Nuevo? Apóstoles. ¿Cómo es que se edifica una iglesia? Por la palabra de Dios. ¿Y por qué pastor menciona apóstol y profeta? Porque Dios siempre va a utilizar personas para poder instruirlas. ¿Correcto? A ver, rápidamente, ¿qué les parece si les enseño qué pensaba Jesús acerca del concepto familia, iglesia? ¿Qué les parece? Veamos el punto de vista de Jesús, ¿le parece bien? Vamos a Marcos capítulo 3, rápidamente. Versículos 20 y 21. Miren el versículo 20 y 21 y luego vamos a pasar al 31 en adelante. Miren lo que dice. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Está hablando de Jesús y sus discípulos. Cuando lo oyeron los suyos, y cuando está hablando de los suyos, está hablando de su familia, mamá y hermanos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Estaban de acuerdo los hermanos con Jesús? No. Es que saben que, hermano, gente que no es cristiana o gente que es carnal, está dentro de la iglesia, pero que es carnal, no va a entender a un espiritual. Creían que estaba loco. Miren el versículo 31, mi hermana. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. 33, él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este es uno de los conflictos más fuertes que tienen las iglesias familiares. ¿Por qué? Porque en el momento, un papá, un esposo, una esposa pueden abrir una iglesia si el Señor los está guiando, sí. Pero en el momento de ver quién va a dirigir la iglesia, ya no pueden pensar en ellos o en su familia. ¿Sabes qué? Lo vamos a poner a nuestro hijo a dirigir. Lo vamos a poner a nuestra hija porque estudió en el instituto bíblico. No. Tú tienes que escoger a una persona que esté capacitada para hacerlo. Y si dentro de lo que se están congregando contigo hay un hombre capaz, hay una mujer capaz, o conocen a una persona que es capaz de dirigir, el pastor tiene que pensar en la iglesia. Todo es la iglesia, hermanos, para nosotros. Yo no pienso en mi propio bienestar estando acá, yo pienso en la iglesia, ustedes. Y me he ganado tantas peleas en esta iglesia, hermano, sin yo tener nada acá que ver. Estoy dirigiéndolos nada más. Y me he ganado guerras, de verdad, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Esto es increíble, de verdad, no lo puedo creer. Y vivo en santidad. Y vivo lo que predico. Y predico la sana doctrina. Y me están machacando y machacando. Y a los que pecan, ¿por qué no lo hicieron? Qué increíble, de verdad, es esto. Pero yo no soy el que voy a juzgar, tampoco me presento ante Dios para juzgarlos. Hay un Dios en los cielos que va a juzgar, está juzgando todo esto que está pasando. Mi deber es instruirlos y yo voy a hacer la obra de Dios hasta que lo acabe. Pero me están entendiendo. El papá, la mamá agarra y si ve que no estoy debidamente capacitado, llamo a alguien que sí esté capacitado para dirigir, para que mis hermanos ni yo nos perdamos. Quiero que sepan que por si acaso, esta es información de acá de la iglesia. Su patriarca de ustedes, el que fundó la iglesia, me fue a buscar a mí. Te estoy hablando de hace 28, tal vez 29 años atrás. Yo ya tenía un hijo. Entonces fue menos. Sí, 25, 26 años, sí. ¿Por qué me fue a buscar? Porque hablaba mal de mí y yo tenía mal testimonio. No, me fue a buscar por mi testimonio. Y me pidió ayuda para instruirlo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo fui uno de los que lo instruyó. Si no lo sabían. Sí, y lo instruí por buen tiempo. ¿Y qué pasó después? Que un día viene y me dice que quería abrir una iglesia. Y yo le digo, me parece muy bien, hijo, pero por ahora espera. Síguete instruyendo conmigo y en el debido momento la vas a instruir, la vas a levantar. Como que le chocó un poco mi respuesta, pero me hizo caso y se quedó 2, 3 meses más recibiendo instrucción. Pero ¿qué pasa? Me volvió a decir... Yo ya no sabía que, en ese momento no sabía que ya había estado en contacto con hermanos de otra iglesia, de una iglesia grande que ustedes ya deben saber cuál es. Y saben también cómo es la doctrina de esa iglesia, el mover de esa iglesia. Y cuando me volvió a decir para abrir una iglesia, incluso me dijo, podríamos trabajar juntos. Si no lo sabían tampoco. Así que yo hubiese sido pastor de aquí. Pero no veía las cosas bien. Y yo no entro a trabajar así nomás. Me han ofrecido hasta ahorita abrir ministerios, 4 o 5 veces. Hasta el año pasado me han llamado otra vez para abrir un ministerio. Pero aunque ustedes no lo crean, una persona que está en las drogas, pero conoce todo el movimiento de los ministerios, me llamó el año pasado para hacer un ministerio juntos. Y está en las drogas. ¿Cómo abro un ministerio con alguien así?
Si la base para sacar a estos internos es el testimonio, no tengo testimonio, no sirvo ante los internos. Y le dije, pastor, espera, y ahí se puso un poco faltoso y malcriado conmigo, Pati se debe acordar. Y me dijo, no, ¿acaso la verdad está limitada a ti? Y le digo, no, hijo, no es eso, sino que no estás preparado. Y discutimos ese día. Después me he enterado de que el pastor José hablaba mal de mí. Perdón, José no, el patriarca, el pastor abre sus ojotes y pastor José abre que este pastor, el patriarca, ha estado hablando mal de mí. No sé por qué lo estarían diciendo, pero porque me encontró haciendo algo malo no fue. Fue porque simplemente me opuse a que él abriera una iglesia, porque yo siempre pienso más en las ovejas que en mí. Y ese fue el fin de la relación. Si no lo sabían, ahora ya saben la verdadera historia de lo que pasó. Y acá hay personas que saben esta historia. Y no han dicho nada sobre ello. Esto es increíble, de verdad. Muy bien. Sigamos. Entonces, vuelvo a repetirle, esta es la manera de ver de Dios, de Jesús, acerca de la obra. La familia aparte. Ahora, claro, Jesús murió, resucitó de los muertos y se fue al cielo. ¿Cómo quedó esto? Quedó a cargo de la familia de Jesús, ¿verdad? Porque así es lo que estamos haciendo. Muere el papá, muere la mamá, ya yo me hago cargo. Y sube el hijo, sube el papá, sube la mamá, ¿verdad? O sube la esposa, ¿verdad? ¿Cómo quedó? Búscame, hijita, Hechos capítulo 1. Y quiero mostrarles cómo quedó el estado de la iglesia después, si quedó en manos de la familia de Jesús o quedó en manos de quién. Y miren, por eso guíense por las escrituras. Hechos capítulo 1, hijita, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estos son los apóstoles. Ahí vivían juntos. Qué maravilloso, ¿verdad? Que un día acá nos dediquemos a hacer la obra y nos apartemos acá para vivir. Steven, Luis, Jonathan, ahí, ¿no? Ponernos, Joseph, y ponernos todos los varones, ¿no? Porque las mujeres obviamente no pueden estar acá con nosotros, pueden estar en el otro piso. Bueno, pero la cuestión es que maravilloso, ¿verdad? Tomar desayuno juntos, almorzar juntos, cenar juntos, pero salimos y prendemos el fuego en todo lugar donde vamos. Sigue, hijita. Ahora mira, todos estos perseveraban unánimes, unánime significa en griego una solamente, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sus hermanos de Jesús que no creían se convirtieron. Qué maravilloso, ¿verdad? Y es que en 1 Corintios capítulo 15 dice que Jesús, después del Cristo resucitado, se encontró con Jacobo, o también su hermano, con uno el que le seguía en edad. Se encontró con él y parece que ahí Jacobo creyó. Pero quiero ser totalmente equilibrado al decirlo la verdad de lo que es una iglesia formada en Cristo. Jacobo, el hermano de Jesús, el que le seguía en edad, hermanos, si no lo sabían, él llegó a ser columna dentro de la iglesia apostólica. Jacobo, el hermano de sangre de Jesús. De sangre lo digo, ustedes saben que Jesús no fue hijo de José, ¿verdad? Es del Espíritu Santo. Pero digo de sangre para que me entiendan. Porque dentro de los apóstoles, ¿se acuerdan que también había un Jacobo? El hermano de Juan, ¿se acuerdan? Ya, pero este Jacobo, también llamado Santiago, era el hermano de Jesús. Y hermano, llegó a ser columna dentro de la iglesia apostólica. Su hermano que le seguía. ¿Y por qué lo dice así, pastor? Porque su hermano sí llegó
a la cumbre. Si quieren saber por qué llegó a la cumbre y lo consideraron columna al lado de Pedro y de Juan, y llegó después. Esto es un mérito asombroso. ¿Qué pasó? Llegó a la cumbre y lo consideraron una columna igualito que Pedro y que Juan. Este Santiago, hermano de Jesús, es el que escribe la carta, la epístola a Santiago. Por si acaso el que escribió la epístola a Santiago no es el hermano de Juan, el apóstol, no es el hermano de Jesús. Y ahí tú puedes escuchar con qué autoridad. Claro que sí, tenía que estar arriba. ¿Qué te enseña eso de la iglesia familiar? ¿Que todo es desechable? No, que todo hay que sacarlo, que la familia no puede perseverar, que la familia no se le puede tomar. No, si hay un hombre o una mujer capaz de asumir el cargo dentro de la iglesia familiar, que lo asuma. Pero un hombre conforme a la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Y si mi hijo, yo abro una iglesia y mi hijo, aunque ese es el último punto, le voy a mostrar cómo se debería hacer. Y si mi hijo un día, él agarra y persevera, y yo he abierto una iglesia en mi casa, y persevera, y es el mejor de todos, ¿lo pongo a que dirija después de mi partida? Claro que sí. Pero si no está preparado, la iglesia está primero, hermano. Jesús lo está enseñando. No puedes meter a tu familia si no están preparados, si ni siquiera son cristianos o creyentes, o están apartados, o su conocimiento es vago. No lo puedes poner en el púlpito. Tienes que pensar en las ovejas. Porque lo que este hombre o esta mujer logren tener, dar a la iglesia, es lo que va a decidir si te vas con el Señor o no. Si solamente te está enseñando enseñanzas superficiales, enseñanzas que sí, hermano, tú eres bendecida de Dios, y comienzan a levantarte que esto, sí, todos aplauden, claro, la emoción, ¿verdad? Micro. Pastor, y si no hay nadie preparado en la congregación donde uno asiste, ¿cómo es? O sea, ¿cómo debería ser? O sea, ¿es quedarse sin pastor, solamente dedicarnos a la oración o buscar a un pastor? Muy buena pregunta. Ya, pero recuerda que estamos hablando de iglesia familiar. ¿Ah? ¿Ya? Estamos hablando de iglesias familiares. ¿Qué pasa si no hay una persona idónea entre los creyentes? Y también, por ejemplo, el hijo, la hija no están, pues no, fielmente. ¿Qué se debe de hacer? En realidad, la que debería tomar el mando ahí hasta que aparezca la persona idónea es la esposa, si está debidamente capacitada. Y si no está capacitada, o sea, ¿capacitada en qué sentido, hermano? Capacitada no solamente con conocimiento de la palabra. Capacitada, ¿sabe qué? Que su vida deben ser las ovejas. Si está anteponiendo el amor a sus hijos antes que a la iglesia, no está capacitada para gobernar. ¿Y qué pasa? Deberían conseguir a una persona que sea idónea para dirigirlos. ¿Me están entendiendo? Miren, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Un ejemplo feo, pero vamos a poner ese ejemplo feo. ¿Qué le parece? Me voy de aquí y esta noche me da un infarto, morí. No, gózate, me voy con mi Señor. Se acabó todo esto. Gloria a Dios. Ya. ¿Quién es la que se debería levantar acá? ¿Hay una persona capacitada? Y hoy día voy a hablar claro de este punto. Cuando yo llegué a esta iglesia, el Señor me mostró un sueño tremendo.
Los sueños que el Señor me muestra de verdad son bien claros, no lo puedo contar porque vamos a abarcar, yo quiero correr un poco más sobre la iglesia de Dios. Pero en el sueño el Señor me mostró que habían dos siervos acá que los estaba llamando el Señor para que ocupen cargo de liderazgo. Era mi hermano Joseph, mi hermano Luis. Pero mi hermano Joseph estaba en ese momento en la universidad y trabajo. Y yo no soy de sacarlos porque Dios me ha dicho tienes que hacer esto. No, yo no los saco del trabajo. No se hace eso. Él tiene una vida, él un día se va a querer casar y yo lo entiendo. Entonces, ¿qué hice? Levanté al hermano Luis y a la hermana, como el Señor me había mostrado en el sueño, y a mi hermana Flor. Así que tienen en este momento, ¿quiénes se podrían hacer cargo? En ese momento podría ser la hermana Flor. En segundo lugar podría ser mi hermano Luis. Por eso lo sigo instruyendo hasta el día de hoy y le sigo hablando siempre y dándole consejos. ¿Me están entendiendo? Pero así es como están sucediendo. Por eso yo les digo, vengan a conversar conmigo porque hay cosas que ustedes no saben. Las decisiones que tomo las tomo basado en guianza del Señor. De verdad soy quien digo ser, no estoy fingiendo. Dime, hijita. Pastor, pero usted también nos enseñó que una mujer no puede gobernar la iglesia, entonces ¿hasta cuánto tiempo más o menos nuestra hermana Flor estaría dirigiéndonos? Ya. Quería terminar de poner el ejemplo, no lo puse completo. Hagan de cuenta que mi hermana Flor no está en la iglesia. No voy a decir que falleció porque suena feo. Conmigo lo puedo hacer, ¿verdad? Ya, escuchen. Y hagan de cuenta que la hermana María Carrera es la que agarra la posta. ¿Lo puede agarrar? Sí. ¿Está preparada? Tiene bastante conocimiento de la palabra, pero le falta equilibrar alguna cosa de su vida. Pero lo tiene que agarrar por obligación, porque no puede abandonar a las ovejas. O sea, hermanos, yo lo que quiero que entiendan es el pensamiento de un verdadero pastor. El pensamiento del pastor no es la paga, no es las ofrendas, no son los diezmos, no es ni siquiera el templo, son las ovejas. Si yo me pierdo, se pierden ustedes. Si yo voy al cielo, ustedes se van al cielo conmigo. ¿No les gusta eso? Ya pues. Entonces, ¿la hermana María Carrera puede agarrar el cargo? Claro que sí. Y por eso es, hermano, que yo, no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, pero yo he sido bien presionante con la hermana María Carrera. ¿Por qué? Porque ella es la que va a tener que tomar la autoridad si a mí me pasa algo. Yo siempre me aseguro. ¿Por qué cree que me he asegurado con la hermana Flor y con el hermano Luis? Hermano, yo no soy como otro pastor que agarran, no, yo voy a vivir hasta los 105 años, como dice mi esposa que se ha ido para arriba. Siempre dice, tú vas a vivir hasta viejito, se te van a caer los dientes. A ti se te caerán, le digo. No, yo no pienso así. Yo soy, de verdad, hermanos, soy bien equilibrado sobre eso. No es que muera porque estoy en pecado, tal vez muera porque hay una persona que está ebrio, está en su carro, se quedó dormido y se metió a la vereda. Yo estaba en la vereda, estaba haciendo las cosas bien, él no, y me mató. Yo, hermano, sí, cuando tomo decisiones lo hago pensando en el futuro. Si me voy, ¿cómo queda la iglesia? Siempre para mí el centro es la iglesia. Entonces la he presionado a la hermana María Carrera. Ahora ya entienden por qué presiono. El puesto de pastor que tengo me ha costado mucho en realidad a mí. Pero
créanme que todas las decisiones que tomo son por el bien de ustedes. Hoy en día, por ejemplo, he escuchado por ahí que dicen que yo he disciplinado a personas aquí. A ninguno lo he puesto en disciplina. Eso es mentira. A ninguno lo he puesto en disciplina. Pero sí he hecho cambios en algunas cosas, sí. Pero a ninguno. El día que te ponga en disciplina, tú lo vas a saber porque yo te lo voy a decir. Estás en disciplina. A ninguno he puesto en disciplina aquí. Por si acaso. Pero sí se han presentado circunstancias que me han hecho tomar medidas drásticas, claro que sí, lo volvería a hacer. Y estoy capacitado en el Señor para juzgar conforme 1 Corintios 5 y entregar a un susodicho o susodicha a Satanás para quebrantamiento de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo para Jesucristo. Por eso es que yo les he dicho, tengan mucho cuidado, hermanos. Sí estoy capacitado en el camino de la verdad, soy quien digo ser, no estoy fingiendo. Y mi consejo con todos ustedes es, consúltame antes de sacar conclusiones o de juzgarme, porque Jesús mismo lo dijo, de todos los que han nacido de nuevo. Son como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va, así son los que son nacidos del Espíritu. Tú no sabes mi manera de pensar. ¿Tengo mal pensamiento contra alguno de ustedes? No. Pero sí tomo decisiones drásticas, estoy capacitado para tomarlo y no me tiembla la mano al hacerlo. Pastor, ¿y por qué no ha puesto a nadie todavía en disciplina? Porque yo los tengo en estudio. Los sigo estudiando. Tengo 1 año recién con ustedes cumplido y los estoy estudiando. Cuando estoy en estudio, tendrías que haber hecho algo gravísimo, demasiado gravísimo para sacarte. Y es posible que lo pueda hacer, porque estás poniendo en riesgo a la congregación. Y quiero que lo entiendan, pero no es porque quiera. Te estoy dando la oportunidad, aunque sacándote, de que seas salvo. Todo está regido por el amor y la misericordia de Dios, incluso esos juicios de entregar a Satanás a una persona. ¿Qué cosa es lo que busco con ustedes? Vive en santidad, como yo vivo en santidad. ¿Y por qué tenemos que vivir todos en santidad? Porque Dios es santo y no va a permitir nada abominable en su presencia. Dejen de mirar cómo se llevan otras iglesias, mírense aquí, ustedes tienen una gran bendición. Podemos salir adelante juntos, pero cada uno tiene que ocupar su lugar. Y a los que más voy a presionar es a los que ya deberían estar viviendo en otro nivel. Por eso es que a algunos no he llamado, por ejemplo, para conversar, porque veo el potencial que tiene. Si lo llamo, no es así. Lo trataría como un niño, una niña. Yo no hago eso. Yo por eso le digo, acérquense solos, sin que yo los llame. ¿No dice eso también el Señor? Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, si no se acercan a ti. Si te tienen que estar sujetando con cabestro y con freno, ¿saben qué cosas son los problemas, las dificultades? Todo el mundo se te va a venir encima. ¿Y tú qué tienes que hacer? Tienes que entonces acercarte a Dios. Acércate conmigo para conversar voluntariamente antes que el Señor intervenga. ¿Dónde está, pastor, esto de que Jacobo, hermano de Jesús, se llegó a convertir en columna? Para mostrárselos sobre todo, Gálatas, mi hermana, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 18, 19. Después, pasado 3 años, está hablando el apóstol Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor.
Ahora pasa al 2:9, mi hermana. 2:9 de Gálatas. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, este no es el hermano de Jesús, ya a él lo habían matado. ¿Se acuerdan? Herodes lo traspasa con una espada. Este es el hermano de Jesús. Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Está claro? O sea que un hijo otra vez lo iba a decir mal, el hijo de su padre, una familia abre papá, mamá y su hijo termina siendo una lumbrera mayor que el padre. ¿Puede asumir el cargo? Sí, pero entiendan, no porque es mi hijo. ¿Me entienden bien ese punto? No puedo escogerlo porque es mi hijo, no porque para que pase a él esto y siga adelante la obra de Dios así. No. Tiene que ser porque él es una lumbrera. Entonces, hijo, tú hazte cargo de la obra. Pero si adentro de la iglesia hay otra lumbrera mayor que él, lo escojo a la otra. ¿Por qué? Va a ser lo mejor para la iglesia. ¿Me han entendido este punto? Yo quiero que sean equilibrados, hermanos, por favor. ¿Qué otra cosa? Permítame un momento, por favor. Ya, básicamente, hermano, eso es lo que les quiero compartir. Básicamente, nos estaría faltando un punto. Miren, justo, bendito sea el nombre de Dios. Pastor, vamos a poner el ejemplo en mí para que sea más rápido, ¿sí? Ya, hagan de cuenta, Dios me agarra y me bendice, uno de ustedes me da una casa. Gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Pastor, acá está el título de propiedad, la casa viene a ser mía. Anímense. Bueno, ¿y qué pasa? Yo digo, vamos a abrir, Pati, una iglesia. La casa tiene 2 pisos, el primer piso vamos a usarlo para iglesia y el segundo para vivienda. ¿Cómo se debe de hacer? ¿Puedo hacerlo? Yo soy pastor. Mi testimonio me precede por donde va. Puedo hacerlo, puedo abrir una iglesia, pero tengo que pedir guía y dirección a Dios para hacerlo. No cualquiera puede abrir una iglesia, ni siquiera con el testimonio que tengo. Pero hagan de cuenta que ya consulté y el Señor me da carta abierta para abrir. ¿Cómo se maneja una iglesia desde este punto de vista? ¿Cómo se maneja una iglesia desde este punto de vista? La abro y escuchen. Aunque la iglesia es familiar, porque lo estoy abriendo con mi esposa y mis hijos, tengo que ver con las ovejas con las que estoy trabajando si hay un ministro de alabanza. Hagan de cuenta que mi hija canta bonita, pero el ministro de alabanza tiene voz de tenor, tiene una vocesota. ¿A quién voy a escoger? Claro, así es como se maneja una iglesia familiar. Abrimos asociación, como asociación. ¿Quién va a ser el presidente, tesorero? No me pondría yo en la lista. ¿Por qué? Porque es de la iglesia. Esto no significa, hermano, nada. Que yo no me ponga como presidente no tiene nada que ver. Hagan de cuenta que está ahí con nosotros la hermana Flor, Luis, Joseph, los pongo a ellos. La hermana Mili ya se ponen ellos. Y es mi iglesia, es mi casa. Y los pongo a ellos, no me pondría yo a mis hijos. ¿Por qué? Porque es para la iglesia, la asociación. Yo no sé qué problema hay en esto de que se haya querido hacer la asociación, si el patriarca de aquí lo hizo. Yo lo que quise es dejarles a ustedes un patrimonio, porque al convertirte en asociación eres acreedor a ayudas nacionales e internacionales. ¿Cuál es la duda en eso? ¿Cuál es mi ganancia en eso?
De verdad que me han agarrado mi nombre y lo han tirado por el piso como han querido. Pero mi testimonio me precede, vuelvo a repetirles. Sobre todo aquí mismo, ustedes han visto que en todo lo que es economía mi testimonio ha sido irreprensible. El dinero lo maneja la hermana María Carrera y lo maneja mi hermana Katia ahora. Mi hermana Katia ahora. Nunca les he pedido un sol. Ni siquiera cuando estaba enfermo. Todo pastor cuando hace, por ejemplo, actividades como una pollada, tiene el derecho de recibir el diezmo de la pollada. Yo ni siquiera les hablé de eso para que no haya malos pensamientos. A sus hermanos, de verdad que... Hagan de cuenta que yo abro la iglesia, como le dije, y a veces a las iglesias llegan pastores internacionales, te queremos apoyar, hemos escuchado el testimonio que tienen, te voy a comprar, te vamos a dar una bendición para un cúster. ¿Qué hago? ¿Pongo el cúster a mi nombre? No, a nombre de la iglesia. Ese es un pastor de verdad. Yo abrí la iglesia, el terreno es mío, la casa es mía, pero la obra es de Dios. Y ponemos el terreno, el carro al nombre de la iglesia. Ahora, para ser justos, de ese cúster me corresponde sí el diezmo, o sea, no del dinero que ingresó, de las ganancias. Sí, el pastor debería recibir el diezmo. Y pastor, ¿y quién administraría el dinero? ¿Usted o su esposa? No, la tesorera escogida en la asociación. El pastor no debe tocar el dinero. Eso lo aprendí desde hace tiempo, porque ¿saben qué? Por eso es que Dios pone cargos. Uno de los dones es administrador. Yo no soy administrador, soy pastor y maestro. Los apóstoles mismos, cuando comenzaron a tener problemas, porque algunos creen que en la iglesia del Señor no hay problemas, van a haber discusiones y problemas. Ensúciate. Esto es la iglesia, tienes que ensuciarte. Pelea. ¿Qué cosa dijo ahí cuando comenzaron los problemas de que, porque abrieron como un tipo de comedor popular para que coman todos los creyentes? Las esposas de los judíos eran bien atendidas y de los griegos, o sea, ¿quiénes son los griegos? Judíos que habían nacido en otras partes, pero eran judíos, pero se habían hecho, por ejemplo, habían nacido en Grecia, se habían ido a Italia o cosa por el estilo. Y entonces, ¿qué sucede? Hubieron conflicto. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ya, nosotros nos vamos a poner a atender la mesa porque Dios nos levantó para servir. ¿Así fue? Claro que no. No es posible, hermano. ¿Cómo van a pensar eso? Que nosotros nos pongamos a atender la mesa. Pedro reprendió ahí. ¿Cómo se les ocurre que vamos a atender la mesa? Nosotros no estamos para estas cosas. Escojan 7 hombres que sean, miren, solamente para dirigir las mesas, llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra y la oración, porque cada uno en su área nos dan un cúster, incluso acá mismo, hagan cuenta que viene un cúster. ¿A nombre de quién lo ponemos? ¿De la hermana María Carrera? No. Muy buena, hermana Santo, muy bien. No, ¿y por qué no? Se le puede poner a su nombre. O si ya estamos constituidos como iglesia o como asociación, se le pone de frente a nombre de la iglesia. Pastor, ¿y qué se haría con ese dinero? El pastor llama reuniones, así como tenemos a veces los domingos. Ya hagan de cuenta que el carro está trabajando 6 días a la semana, uno descansa conforme la palabra del Señor y ya está trabajando 3, 4, 5, 6 meses y ya hay plata, pues. Ya se emocionan ustedes, dice ya vámonos a Lunahuaná, vámonos a... No, se quieren ir de excursión, no. El pastor abre la sesión y comenzamos ahí, ¿saben qué, hermanos? ¿Qué se va a hacer con el dinero? Y ahí opinan, escuchen,
todos los que están ofrendando y diezmando. Por si acaso en eso yo sí soy bien rígido. No te veo, no hay diezmos que tengan tu nombre u ofrendas, no hay. No te llamo a eso. Y no te resientas, sino que ¿saben qué, queridos hermanos? Tú no puedes exigir lo que tú no das. Perdónenme que se los diga tan claramente. El diezmo era una ofrenda, hermanos, de justicia. Un hombre está dejando de trabajar para estar preparado e instruirte en el conocimiento de la verdad. Eso eran los levitas. Ellos no tenían propiedad, ellos no trabajaban en otra cosa, se dedicaban al ministerio. ¿Y qué es lo justo? Mientras que tú estabas trabajando, multiplicando tus ovejas, multiplicando tu ganado, y lo justo que es, Dios dice, luego vienes al templo y los levitas te predican lo que han aprendido. ¿Y no vas a dar nada? Tú te vas a dar cuenta de los juicios que vienen sobre tu vida cuando no diezmas y ofrendas. ¿Sabes por qué? Porque hay juicios. Pastor, que mi nietecita se enfermó, que está así, se han gastado 35,000 soles. Saca tu cuenta de los diezmos que no debes y vas a ver que vas a encontrar así. Así se va yendo el dinero. Que accidentes, que meto la mano en un lugar y me corto. ¿Y qué pasa? Así, porque tú no puedes engañar a Dios. Todo lo que hacemos se va. Llamo solamente a los hermanos, yo sí tendría un registro de todos los que diezman y ofrendan. Y muy bien, tales hermanos son diezmadores y ofrendadores, vengan, acá viene su recompensa. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren comprar otro cúster? Y yo estoy seguro que ahí sí le va a faltar voz. Se le va a ocurrir miles de ideas. El micro. ¿Está prendida la luz? A ver, pastor, eso siempre en cuando la oveja está trabajando y no se le entró ¿no? el capricho de no diezmar y no ofrendar, pero hay ovejas que de verdad no tienen trabajo y eso también tiene que analizarlo. Sí, no, sí. no están trabajando y no se le va a apartar, pues. ¿Por qué? Porque no es que no quieren dar, sino porque no tienen. No, eso es un hecho. Eso también ya tiene que ver. está ya más que claro. Pues. Va a haber consideraciones. Por ejemplo, hay hermanas o hermanos que han perdido el trabajo y se ponen a trabajar por sí solos y a veces lo que trabajan como venta ambulatoria a veces no le suple. Claro que no se le va a reclamar, pues, hermano. Cuando yo ministro a la persona, por ejemplo, afuera me mandan, por lo general, lamento decirlo, la gente es muy miserable, no te dan ofrendas. Nada, ni un sol. Pero cuando me dicen algo de la ofrenda, yo le digo, así es mi ley, lo que he visto en las Escrituras, la justicia de Dios. Si tienes más, me das más. Si tienes menos, me das menos. Si no tienes nada, no tienes nada que darme, porque Jesucristo no cobra. Y no estás en falta, no te vayas a sentir mal. No tienes, pues, no tienes. Tu hijo está enfermo y no me vas a estar dando. Sí, y eso es lo que más nos ha tocado con Patricia cuando hemos ministrado. Personas que teniendo no nos daban nada y después venían contentos, pastor, me voy a mi nueva casa. Pero no me dijiste que no tenías nada. Y hermanos, en mi cara se han reído. Por eso le digo, nosotros hemos pasado, pero cosas bien interesantes, de verdad. Amén. Hermana Katy, tú hiciste una segunda pregunta, una segunda intervención, rapidito, dime. Dale el micro, hijito. Ah, ya, ¿verdad? Sí. Ya, con eso termino, ¿le parece?
Sí, le prediqué el otro día acerca de Débora, que Dios puede levantar a una mujer para ministrar en caso de que no haya nadie. Claro que sí, la historia se puede repetir acá. Se ha repetido en otras iglesias, ¿por qué no aquí? Ahora, ¿cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Yo me acuerdo que hubo una iglesia en que en la iglesia había un hombre capacitado para dirigir. Escuchen, pero ¿saben qué? Él no quiso. Estaba preparado, es más, él había ayudado a pastorear otra iglesia. Pero acá se había venido como oveja, cumplía con sus ofrendas, diezmos, y la hermana hizo lo correcto. No, yo no puedo tomar el cargo, dijo. Entonces fue al varón y le dijo, el cargo debe ser suyo. Y no quiso, le dijo, no hermana, es que yo ya fui pastor y yo ya sé cómo es eso. Es que de verdad, hermano, es para asustarse. Es para asustarse. Uno viene con todo de verdad del corazón de querer hacer la obra de Dios y a veces somos maltratados de verdad. ¿Y qué hizo? La mujer tuvo que asumir el cargo. Otra vez un hermano me llamó por teléfono. Sobre esto tengo varios testimonios. Un hermano me llamó por teléfono, me dijo, hermano, pastor, me dice, acá en la iglesia la hermana está dirigiendo. Y ya va más de un año, me dijo. Yo le digo, pero hay otro capacitado como para poder dirigir. Y me dijo, no, pastor. Y tú había tenido una recaída. Ya, hijita linda, sigue nomás. ¿Me entienden? Sí, hijita, te bendigo. Que llegues rápido a tu casa para que te eches a dormir. ¿Me están entendiendo? Y le dije, entonces, apóyala a la hermana, ¿no? La hermana es ahí la que está para dirigir, apóyala. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar la hermana? Hasta que haya una persona idónea o llegue un pastor, por ejemplo, que pueden llamarlo y le pueden decir que se haga cargo de la obra y se les da sus ofrendas respectivas. Pero hermano, si llega a suceder acá esto un día que yo me retiro y llaman a un pastor para que venga, jamás le entreguen a un pastor la caja de la iglesia, no le permitan. De preferencia manejen ustedes los gastos. Sí, no, es mejor no hacerlo porque saben que de verdad hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Y tienen que cuidar, vuelvo a repetirles, cuiden a las ovejas. Su punto de ustedes son las ovejas. ¿Me han entendido? Muy bien, amados hermanos, vamos a ponernos de pie. En todo cuanto tengan que hacer en cuanto a la iglesia, guíense de la palabra de Dios y de los siervos que Dios ha puesto. Efesios 4:11. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una pregunta más, pastor, ¿quién es el que dirige la iglesia? ¿La familia o el pastor? El pastor que ha sido llamado, ¿por qué? Es el que está manejando las escrituras. La iglesia se dirige por lo que el pastor dice, no por lo que la familia dice. ¿Me han entendido? Que quede claro. Pastor, un pastor puede poner, escuchen esta pregunta, en disciplina a la esposa, al esposo, que abrió la iglesia, que es su casa, sí lo puede poner en disciplina. Si están haciendo cosas indebidas, sí lo puede poner en disciplina y bajarlo del cargo, claro que sí puede. Pastor, la familia, el esposo, la esposa o el hijo, si no está el esposo, escuchen por favor esto, escucha Pastor José, ¿pueden disciplinar al pastor que está dirigiendo? Sí, también, igual. Si está incurriendo en falta, hay testigos, sí, lo pueden disciplinar también y hacer bajar del cargo. Todo eso tienen ustedes que conocer dentro de lo que es iglesias familiares bien formadas. Todo ese equilibrio, todo es un equilibrio dentro de la iglesia. ¿Está claro, queridos hermanos? Inclinen su rostro, vamos a orar. Gracias te damos, Padre,
Permitiste que podamos alcanzar todos los puntos de la enseñanza. Te lo agradezco con todas las fuerzas de mi corazón. Señor bendito, dice tu palabra, Padre, que nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz, habiendo puesto delante de Él el gozo de la salvación. Somos el fruto de la aflicción de su alma. Él puso delante del sufrimiento el gozo de todos los que iban a creer en Él, iban a ser salvos. Y Padre Celestial soportó la cruz. Padre bendito, también nosotros, tus siervos, tus siervas, de todo el planeta Tierra, Padre, los que te estamos sirviendo en espíritu y en verdad, ponemos el gozo, Padre bendito, de las ovejas que van a ser salvas por el ministerio que estamos desarrollando, y nos gozamos en el sufrimiento. Padre bendito, tú eres el Dios de toda justicia. Haz tu perfecta voluntad sobre la iglesia Arca de Salvación. Y Padre bendito, seas tú, mi Señor, poniendo en orden todas las cosas para la bendición de tu iglesia amada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret sea restituido, Padre, tu siervo José Sotelo, para que siga creciendo en la gracia de Dios, en conocimiento, en gracia para con Dios y con los hombres, y en su testimonio, Padre, de tal manera, Padre Celestial, que pueda un día servirte en espíritu y en verdad, igual que su amada esposa. Bendigo, Padre Celestial, a mi hermana María Carrera, Padre bendito, para que siga creciendo en la gracia de Dios, Padre Celestial, y para que tú seas guiando sus pasos desde ahora en adelante, para que entienda, Padre bendito, que somos responsables de vidas humanas y que nuestra familia aquí, en este caso, queda a un lado. Primero es la iglesia. Padre Celestial, ahora significa esto que me voy a descuidar de mis hijos, jamás. Significa simplemente que en cuestiones de la iglesia me muevo por la palabra de Dios. Bendigo, Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos que han escuchado esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. A cada uno de nosotros. Que dejemos de ser niños. Que dejemos, Padre Celestial, de estar hablando. Que agarremos nuestras armas y nos pongamos a pelear junto con el pastor para, Padre bendito, glorificar tu nombre un día y gritar en alto: Señor, lo logramos. Irnos en el arrebatamiento no es, Padre Celestial, salir corriendo asustados. No quiero estar en la tribulación. Les he enseñado a mis hermanos la verdad. Es una carrera bendita de Dios. Solamente los mejores se van en el rapto, así como tu siervo Enoc y Elías. Ten por seguro, Padre, que nosotros no nos vamos a quedar. ¿Cuántos dicen amén? Ten por seguro, Padre bendito, que los errores que hemos estado cometiendo, hemos estado compartiendo hoy día, y hemos estado, Señor, compartiendo y aprendiendo el día de hoy, voy a corregirlos en mi vida. Es cierto lo que estás diciendo. Señor, es tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, les doy mi bendición para que la palabra rompa todo tipo de cadena en el interior de cada uno de ellos. Gracias, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Jesucristo, tú eres el único Rey de reyes y Señor de los señores, por los siglos de los siglos, mi Señor. Y a ti te honramos hasta el final y por la eternidad. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén.